Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y empezaremos, como siempre, comentando un poco cómo está el mercado y luego con una noticia. Lo primero también, deciros que tenéis un link de referidos de Binance en la descripción con un 20% de descuento en comisiones para el que no tenga cuenta. Ya sabéis que la mayoría de altcoins con las que operamos están en Binance. Es el exchange que más altcoins tiene disponibles. Entonces, bueno, el que quiera más o menos seguir algunas de las recomendaciones, pues es interesante que tenga esa cuenta en Binance. Bien, también os comento que, bueno, para la gente que se quedó fuera en los cursos anteriores, hemos sacado un curso para que la gente se apunte. Tenéis la información en Discord. Os dejaré ahí en el primer comentario cómo acceder al Discord y cómo acceder a esa información sobre el curso. El curso no lo voy a dar esta vez directamente como otras veces, es uno de los anteriores que hice, está grabado porque no tengo tanto tiempo como para dar los cursos. Hasta ahora hemos estado haciendo un curso al mes, pero se hacía muy pesado, se hacía muy duro para mí, teniendo en cuenta ya todo el trabajo de más que hago. Entonces lo hemos sacado en grabado para el que quiera. Además había gente que no podía acceder por el horario muchas veces y mucha gente se quedaba fuera porque claro, no podíamos hacer cursos con plazas ilimitadas. Entonces el que quiera apuntarse, ahí le voy a dejar el enlace para que vaya al Discord, se informe y ahí en el Discord tiene un formulario para rellenar. Bien, dicho esto, vamos con la noticia bueno, primero comentamos un poco cómo está el mercado. Estamos corrigiendo un poco. Ayer hubo una recuperación muy buena del mercado al final del día. Hoy corregimos un poquito, seguimos en la zona, no sé cómo llamarle, en la zona de consolidación, en la zona de equilibrio, en esa zona más o menos entre los 48.000 y los 51.000, en la que seguramente estará los próximos días. No esperamos que haya demasiado movimiento fuera de esa zona. Y estamos esperando pues que alguna noticia que haga que el mercado pues vuelva otra vez a reaccionar y vuelva a su tendencia alcista. De momento nos mantenemos ahí en esa pausa y eso está propiciando que muchas altcoins se estén comportando bien estos días. Creo que el fin de semana va a estar bien para las altcoins, el Bitcoin me da la sensación de que va a estar estable, no va a haber mucho movimiento, ya os digo, entre esa zona de 48.000 y 51.000. Y nada, por lo demás, pues luego entraremos un poco más en detalle en el análisis. La noticia es esta, que no es que sea desconocida, no es que seamos ajenos a ella, pero que nos van dando datos ya que van confirmando esto que veníamos diciendo hace tiempo. Bitcoin ya comenzó a reemplazar al oro. Próximo objetivo de $100.000, informe de Bloomberg. Bloomberg ya sabéis que es una plataforma de información de economía. Bloomberg tiene, pues eso, lo más conocido es Bloomberg Televisión, están todo el día hablando de economía y tiene pues servicios de estudio también de economía, ¿no? Y nos dice eso, que Bitcoin podría superar los $100.000 ya que las instituciones y corporaciones prefieren su suministro finito digital mejor que el oro, según un informe de Bloomberg. Bitcoin continúa atrayendo más fondos previamente invertidos en oro, bonos y acciones, dijo Bloomberg en su último informe relacionado con la criptografía. El documento pronosticó $100.000 como el próximo umbral de precio posible y también destacó que Bitcoin ha comenzado el proceso de reemplazar el oro como la cobertura de elección. Nos dice Bitcoin desplaza al oro. La narrativa de que Bitcoin, también conocido como el oro digital por algunos, reemplazará o ya ha comenzado a reemplazar el metal precioso ha sido ampliamente discutido dentro de la comunidad de criptomonedas en el último año. La crisis financiera inducida por el COVID y el reequilibrio de la industria financiera vertieron más combustible en el fuego digital. Los estrategas de Bloomberg también reafirmaron esta postura en su documento de marzo. Dice que el proceso de sustitución de Bitcoin por oro en las carteras se está acelerando y vemos que los riesgos se inclinan hacia más de lo mismo. O sea, esto se ve ya en las operaciones, no es algo que se estén inventando ellos, ni mucho menos, ¿no? Se está viendo ya. El documento destacó 2020 como el año de la ruptura de Bitcoin para inversores institucionales y corporaciones.
ya que la criptomoneda ganó legitimidad con una volatilidad decreciente frente a lo contrario en la mayoría de los activos. Es decir, Bitcoin está disminuyendo la volatilidad y otros activos la están aumentando, por lo tanto, les está empezando a parecer atractivo a gente que hasta ahora decía que era muy volátil, ¿no? La situación también se ha intensificado en 2021, ya que los asignadores de oro de la vieja guardia se han centrado en la diversificación prudente. Las entradas de Bitcoin se están acelerando junto con las salidas de oro y vemos pocas razones para revertir la tendencia. Si cogemos un gráfico, desde luego, del precio del oro contra el precio del Bitcoin, el oro está súper bajista. Ese gráfico existe en TradingView y está súper bajista. O sea, se ve la tendencia clara. Y solo hace falta ver también el gráfico del oro que está venga a bajar y el gráfico de Bitcoin que está venga a subir. O sea, es que no hace falta, no hace falta más. Pero bueno, que ya se está viendo eso, ¿no? Perdón, un segundo. Disculpad. Bien, decíamos que las entradas de Bitcoin se están acelerando junto con las salidas del oro. Anteriormente, los analistas del gigante de inversión multinacional estadounidense JP Morgan indicaron que el precio del lingote podría sufrir en los próximos años a medida que Bitcoin continúe tomando partes sustanciales de su participación de mercado. Aquí nos habla del precio, perdón, que me he ido un poco para atrás. El documento explicó además que el estado actual de la criptomoneda primaria muestra que ha pasado del ámbito de los activos de riesgo especulativo a reserva de valor digital global. Es decir, ya no está considerado un activo de riesgo, sino que está empezándose a considerarse como una reserva de valor digital global. Eso es muy importante porque cuando tú tienes una cartera en la que tienes que invertir X activos, si en la asignación de esa cartera dedicas un porcentaje muy pequeñito a activos de riesgo, pues ahí entraría, hasta ahora, hasta hace un par de años, entraría el Bitcoin en esa parte de activos de alto riesgo, pero esa parte normalmente suele ser muy pequeña de la cartera. Sin embargo, la parte de la cartera que es reserva de valor es mucho mayor que la parte dedicada a activos de riesgo. Por lo tanto, el hecho de que esté pasando a ser considerado una reserva de valor potencia el porcentaje mayor de entrada en esas carteras, ¿no? Y nos dice que además su papel solo se intensificará en los próximos años como reserva de valor, ya que todo el mundo se está digitalizando. Perdón. Teniendo en cuenta la creciente demanda de las instituciones, mientras que la producción de nuevas monedas disminuye cada 4 años, el informe de Bloomberg predijo que el próximo precio objetivo podría ser la entrada a un territorio de 6 dígitos, los $100.000. ¿Vale? Luego, además, también en ese propio documento, se está hablando de la prima de Grayscale, que ha caído a territorio negativo a fines de febrero en comparación con el valor de liquidación NAV, que históricamente ha marcado el fondo de muchas correcciones de Bitcoin. Vemos aquí los gráficos comparativos y fijaros cómo cuando esa prima ha caído al mínimo se dio el rally alcista del ciclo anterior hasta los 20.000. Cuando la prima cayó muy cerca de cero también aquí en esta zona fue el mínimo de marzo del año pasado y ahora está otra vez en esa zona, por lo tanto es posible que estemos ante un próximo rally alcista. También aquí fijaros cuando se acercó mucho a cero fue también este rally del 2019, ¿vale? Así que eso es un poco la noticia que os quería comentar. Vamos con el análisis ya, entramos en el Bitcoin, lo tenemos aquí en el gráfico de una hora. Hemos perdido los 48.764, que es una zona de soporte importante, estas últimas horas. Ahora parece que se está consolidando en este otro nivel un poco más abajo de soporte. Mientras no pierda los 48.000, bueno, no está mal. Intentará seguramente durante el día volver a recuperar esos 48.764. Eso es más o menos lo que hará de resistencia durante el día.
y me parece que va a ser un día tranquilo y que va a haber poco movimiento entre los 48.000 y 48.800. No creo que se mueva mucho de esa zona. Así que, en principio, el Bitcoin está en esa situación bastante tranquila. Evidentemente, en cuanto supere la zona de los 49.670, tendremos rally hacia la zona de 53.000 seguramente. Bueno, 52.554, pero mientras no supere esos 49.670 estará bastante tranquilo. Bien, vamos con las altcoins. Vamos a poner el gráfico en diario. One Inch sigue sin reaccionar. Primera vela que intenta ser azul, pero no cubre de momento con el cuerpo las anteriores, por lo tanto no podemos esperar que suba de momento, hasta que no haga una vela que cubra con el cuerpo las anteriores. Seguimos esperando. Aave sí que parece que empieza a reaccionar. Ayer ya fue bueno el hecho de dejar mecha por debajo, estuvo mejor un poco antes del cierre, pero hoy parece que ya mejora un poco, aún no sale claramente al alza, pero en el momento que rompa los 8.377 podemos tener un rally importante que le lleve hacia la zona de los 10.400, 10.500. Perdón. Perdón. A ver, Cardano sigue cayendo hacia la línea de tendencia. Esa línea de tendencia más o menos pasa por los 2.137 y yo creo que todavía pues igual hasta que no toque ese nivel no sale rebotado con fuerza, ¿no? Bien, Algorand en zona de soporte, desde esa zona de soporte parece que puede rebotar hacia la zona de los 2.382 y una vez que supere esa zona de 2.382 puede rebotar hacia la zona de 2.600 y llegar incluso a 2.700. Alfa retrocediendo, corrección seguramente hacia la zona de los 3.200, llevaba varios días subiendo desde que superó esta zona del doble suelo en los 3.080 y es posible que retroceda hacia ese nivel porque parece que la vela de hoy es un poco negativa, ¿no? Bien, seguimos. ARPA, después de tocar la resistencia en los 115, vemos cómo fue rechazada, corrige hacia la zona de soporte y en esta zona parece estar haciendo como una especie de banderita, así que se podría esperar los próximos días volver a salir hacia la zona de 105 por lo menos. AirSwap va acelerando su movimiento poco a poco y en cuanto supere la zona de los 493 se irá hacia la zona de 572. Seguimos. Atom, 1,8% de subida, parece que empieza también a rebotar en el soporte y no está muy, de momento no está el día muy alcista, pero si el día empieza a mejorar es posible que la veamos cerca de los 4.200. Audio subiendo un 19%, buen comportamiento de nuevo. Fijaros que esta nos dio oportunidad, pero 1000 veces de entrar en esta zona de abajo. Y ahora pues rompe la resistencia, se pone en subida libre, porque está prácticamente en subida libre. Y la subida de hoy, pues ya veis, notable, un 20%, vuelve a los 1500 y un comportamiento bastante bueno. AVAX, que alguien me la ha preguntado repetidamente, todavía no tocó soporte, rebota un poco, no sé si va a llegar a tocar exactamente el nivel de los 46.342 o no, pero bueno, ahí está muy cerquita y todavía el rebote tampoco es muy significativo, así que todavía podría tocar ese nivel de soporte. AXS, que alguien me la preguntaba ayer, pues está consolidando después de haber roto los 4.462 y parece que en esa zona está haciendo una especie de soporte para volver a salir al alza. De todas formas, a ver, yo en esta no me metería estando tan alto, pero cada uno sabrá lo que arriesga. Yo no arriesgo cuando ya están tan alto. Yo o entro abajo y me quedo desde abajo o si no ya no entro. Mucha gente va detrás de los precios y luego es cuando se queda enganchado en unos precios altísimos. Luego vienen mercados correctivos
y está atrapado ahí pues meses o incluso años, ¿no? Van rebotando en el soporte. Decíamos que la veíamos floja. Alguna persona me ha preguntado, ¿pero qué hago? Si tengo VAL, ¿las vendo, no las vendo? A ver, pues mientras no baje por debajo de 25.047 no hay problema, pero está ahí tanteándolo y no me fío mucho. Entonces, si quieres puedes poner un stop debajo de ese nivel, por si cae, pues te saca. Y si no, pues si estás en beneficios, pues vas a otra, aunque luego vaya y suba a 32.000, pero está un poco peligrosa comparado con otras. Básica tensión token se mete por debajo del soporte de los 1388. Estamos esperando a ver si lo recupera, porque si no, pues caería a la zona de 1311. Yo creo que va a recuperar durante el día y cerrará por encima del soporte, pero bueno, hay que esperar al cierre, ¿no? Bell, que estos días habíamos comentado que podía subir, ahí sigue subiendo. Ha roto los 5.248 y sigue hacia la zona de los 5.900, incluso podría llegar a 6.300. Está bastante bien. Binance se mantiene con subidas del 1,22%. Bueno, aguanta el soporte, no pierde, a pesar de haber roto la línea de tendencia bajista. Ahí aguanta, la vela de ayer era peligrosa, estaba amenazando ya con perder ese soporte y hoy de momento aguanta en positivo. Seguimos. BTCST recuperando posiciones ligeramente nada más de momento. Está recuperando la línea de tendencia bajista, o sea, está superando esa línea de tendencia bajista y posiblemente se acercará a la línea de tendencia alcista por debajo. Posible objetivo la zona de 79.800. Seguimos. CHR, 3% de corrección. Zona de soporte, decíamos ayer, la zona de 146, 145. Ha tocado 145, el mínimo. Y en teoría desde ahí debería rebotar. En teoría debería rebotar. Chiliz, un 3% de retroceso. Es normal después de la subida que lleva, pero da la impresión de que en cualquier momento va a volver a recuperar hacia la zona de 300. Da la impresión, no lo sé. Es difícil saberlo cuando llevan una subida tan espectacular. Compound al final aguantó el soporte ayer y hoy rebota en ese soporte y se va hacia los máximos que había marcado el día 3 de marzo. Bueno, hacia ese nivel que más o menos son los 10.300. Coti corrigiendo un 3,5%, bajada bastante normal para toda la subida que lleva. Todavía podría caer un poco más hacia la zona de los 455 más o menos. CTSI, pequeño retroceso, mientras consolide por encima de los 443 no hay ningún problema. DAS sube un poco, pero bueno, es de las que están bastante muertas, como hemos dicho muchas veces. Pertenece al grupo de las zombies. Zombie Coin. Digibyte queriendo rebotar desde el mínimo que marcó ayer. Ya decíamos que era una buena zona de compra de nuevo, tras el movimiento brusco que tuvo. Día lo mismo, poco a poco va subiendo. También en esta zona de suelos dijimos que era zona de acumular. Zona de venta más o menos pues empieza a ser a partir de 5.500. De ahí para arriba. Se puede vender también de manera parcial, no hace falta vender a un mismo precio, vas vendiendo, vas vendiendo, vas vendiendo, según va subiendo. DOT rompió la línea alcista, de momento no sabemos exactamente dónde va a parar la pequeña corrección que está haciendo. Una zona de soporte es los 66.000, podría ser ese el nivel donde se pare. Elrond subiendo un 1%, parece que no quiere corregir más. Ayer tuvo una caída bastante, bueno, notable, pero no continúa con ese movimiento bajista, por lo tanto
es posible que los próximos días vuelva al alza hacia la zona de 3400. ELF poco a poco se acerca a ese nivel de resistencia. De momento hoy la jornada es bajista, pero en cualquier momento puede romper ese nivel, en cualquier momento. Y en cuanto lo rompa se puede disparar bastante esta moneda, porque lleva mucho tiempo ahí en esa zona intentando romper y ya tuvo un amago el día 19 de febrero. Da la sensación de que poco a poco va para arriba. ENJ corrigiendo después de subidas muy fuertes. Es posible que caiga a la zona de los 2000, incluso un poco más abajo. Tomar un poco de aire. EOS parece que quiere empezar a rebotar después de muchos días en esa zona de suelo. EOS está muy castigada, es de las más castigadas de todas. Ethereum rebota, por fin recupera el nivel que ha estado ahí rondando estos últimos días. Puede ir hacia la zona de 0,03327 y incluso a esta zona de los 0,035 casi. Con esta vela pues sale un poco de esa situación peligrosa en la que estaba estos últimos días. Fed ya cumplió su objetivo del corto plazo ayer, podría seguir subiendo, pero ahora mismo es más fácil una corrección a la zona de los 600. Una vez tocado el objetivo, más fácil que llegue a esos niveles. GRT sigue sin reaccionar, está bastante muerta en esos niveles y yo creo que necesita una caída fuerte para que se vuelva a reactivar, porque no parece que haya suficiente fuerza como para subir y cuando no hay suficiente fuerza como para subir hay que buscar niveles inferiores para que entre un poco de movimiento y un poco de motivación, ¿no? ICX un 2% abajo, parece que podría ir hacia la zona de los 3151. IOTA un 1,47% de subida y sigue bastante bien. Las posibilidades de que siga subiendo son altas. Está mejorando muchísimo el proyecto. Ya se pueden hacer, en teoría lanzó la aplicación para que se puedan hacer ya contratos inteligentes también sobre IOTA. Y ya sabemos que IOTA no tiene ninguna comisión. IOTA es una de las características de IOTA es que no tiene comisiones en las operaciones que se hacen en la cadena de IOTA, porque es diferente a blockchain, es otra cosa, ¿no? Así que podría ser muy interesante para contratos inteligentes si funcionasen bien. Otra competidora más para los contratos inteligentes, por eso lo digo que ahí está el riesgo, que la competición es muy alta en ese apartado, ¿no? Cava intentando recuperar los 8030, los 8033. Si recupera ese nivel rápidamente se iría hacia los 9000. Luego ahí tiene la resistencia que nos ha dejado con estas dos velas del día 3 y del día 4 de marzo. Esa resistencia son los 9230 más o menos. Kyber Network tuvo ayer una subida muy fuerte y hoy aguanta frente a la resistencia de los 4485. Si la superase al cierre continuaría con el movimiento alcista bastante más. Link perdiendo un 1%, bastante mal también. Litecoin parece que empieza a rebotar. Esta vela es mejor que las anteriores. Sí podría ser el inicio de un rebote hacia la zona de los 0,004068. Maná corrigiendo un poco. Ayer ya empezó. Hoy se acerca hacia esa línea de tendencia. Podría caer incluso hasta los 670. Matic en positivo, segundo día seguido. No ha terminado de hacer una corrección fuerte hacia la línea de tendencia y se mantiene en la parte alta de momento. Esta, hasta que no corrigiese bien, pues no nos interesaría. Es una buena moneda, pero los precios desincentivan un poco, ¿no? Bien, Maker subiendo un poco, recuperando parte de la gran pérdida de ayer, porque esa vela fue muy fea, pero no perdió los mínimos anteriores y hoy estamos recuperando, o sea que es buena señal. Nano subiendo un poco, pero está muy parada últimamente, así que no podemos comentar mucho más. Nier
Tras la caída fuerte de ayer, vuelve a encontrar soporte cercano a los 830. Ese es el nivel más o menos de soporte. Neo sube un poco. No sé si será ya el inicio del movimiento o todavía nos cansará unos cuantos días más en esa zona. Pero bueno, no puede estar muy lejos el inicio de un movimiento alcista. Ocean vuelve a subir, vuelve a acercarse a la resistencia de los 2400. Como sea capaz de pasar esta resistencia de los 2470, pues el movimiento alcista puede ser muy fuerte hacia la zona de los 3000 o más. Vamos a ver qué es lo que pasa. OGN sigue comportándose bien, hizo soporte en los 951 y vuelve a ir poco a poco hacia la zona de los 1107. En el momento que supere 1107 volveremos a tener otro arranque muy fuerte. Omísego también parece que empieza a despertar. Todavía la vela no es definitiva y necesitamos que acabe en positivo y cubriendo todas las velas anteriores y sobre todo rompiendo el 1035. Una vez que rompa el 1035 los movimientos pueden ser rápidos. ONG, 23% de subida hoy, ayer también tuvo una subida similar, rompiendo pues esta zona de consolidación que tenía en la zona de los 1140 y saliendo al alza con mucha fuerza los últimos días. El comportamiento está siendo bastante bueno. Ontology también se despega ya claramente de los 193 y se encamina hacia esos niveles de resistencia que hemos hablado estos días, zona de 240 y la siguiente zona de 269. Si superase los 269, entonces la subida sí que podría ser grande. QLC también arrancó ayer, bueno, arrancó ya antes de ayer, casi ya ha tocado los 173, hoy ya está en 168, y si en algún momento incluso es capaz de romper esos 173, la subida puede ser hasta 236. El comportamiento está siendo muy bueno. Qtum, corrección después de 2 días fuertes de subida, se va a la zona de soporte de los 1229, que antes era la resistencia, y si es capaz de consolidar por encima de ese nivel, volverá a subir hacia la zona de 1600, pero tiene que consolidar ese nivel. Si no consolidas los niveles que superas, no sirve de nada. RIF también poco a poco subiendo, rebota en los 80, que es donde hizo soporte ayer, no rompe todavía la resistencia que nos dejó estos 2 últimos días en la zona de los 86, pero en el momento que supere 86, pues se irá hacia la zona de los 95, que es esta zona de aquí, o si no, si está con mucha fuerza, incluso hasta la zona de 104-105. REN rebota un poco de la zona que en teoría es zona de compra, lo hemos comentado estos últimos días, todavía no ha hecho gran cosa, todavía es zona de compra esos 2183 que está ahora, y en cualquier momento puede saltar hacia la zona de 2600. RLC continúa con el movimiento alcista, ayer se quedó justo en la resistencia, hoy la supera claramente y puede continuar hacia la zona de los 4200 en los próximos días. Rose ayer tuvo su gran día, no fue capaz de ponerse por encima de los 266, pasó desde el soporte de los 206 a la resistencia de 266, se ha frenado ahí. Vamos a ver qué tal cierra la vela del día. Lo bonito sería que cerrase cerca del 266 para que los días siguientes atacase ese nivel y se fuese por encima de 300. Eso sería lo interesante. Run sigue en ese movimiento alcista, sigue hacia los 12.000, de hecho ha tocado 12.106 y podría ir hacia los máximos que son 12.469. RSR, que me la he pasado, ha rebotado hasta los 129, que es de resistencia, y otra vez vuelve un poco hacia los 121. Está intentando trabajarse esa zona. Sol sigue con la caída que le está llevando hacia la línea de tendencia, ya estamos muy cerca. Vamos a ver qué ocurre porque si la pierde entonces sí que podrían entrar correcciones fuertes. Lo estábamos viendo estos días que estaba un poco más floja ya. Stratis sigue con el rebote, pero va muy poco a poco. Yo creo que hasta que haga una vela fuerte. De momento va con velas pequeñitas, pero seguramente terminará con una gran vela en algún momento. STX retrocede un poco consolidando esos niveles de 2400. El escape por encima de los 2739 quizás fue prematuro, por eso volvió la vela
a cerrar en la zona de 2450 y por eso estamos consolidando estos niveles, pero seguramente intentará esos 2739 de nuevo. Teta cayendo, se apoya de momento en esa línea de tendencia, pero no sé, yo no creo que suba mucho más de ahí, yo creo que se meterá por debajo y volverá a caer a esta otra línea, la línea verde, que es donde estaba los días anteriores. Tomo Chain sigue estando en zona de compra porque desde esa zona en cualquier momento puede salir a los 4600. TRX, bueno, consolidando el escape que ha tenido por encima de los 101 y posibilidad de ir hasta los 110 o incluso un poco más en los próximos días. UNFI rebota antes de tocar el soporte. Está bastante fuerte porque si no, no se explica que ni siquiera vaya a tocar el soporte. Y está muy fuerte esta moneda, la verdad que sí. Uniswap aguanta en la parte alta, está otra vez ahí como consolidando, igual que hizo antes de esta vela tan fuerte alcista, toda esta zona de por aquí, pues aquí parece que ha entrado en lo mismo. Vamos a ver para dónde se decanta esta vez. BET 108 subiendo poco a poco hacia esta resistencia que está en los 117 más o menos, 115, 116, 117. Hacia esos niveles parece que va. Wabi ayer llegó a la resistencia, hoy retrocede. Puede pasar esa resistencia, no tiene por qué quedarse ahí, pero también podría corregir estos días un poco hacia la zona de 460. OneChain todavía se ha quedado un poco más estancada que Wabi, aunque también ya veis cómo está empezando a hacer intentos de subir hacia esos 1992. La vela de ayer fue muy buena, la de hoy simplemente es una pequeña consolidación. Waves también está queriendo recuperar los 2176, aunque me fío menos de esta moneda de momento. Stellar repitiendo, desde esa zona podría rebotar hacia los 915, pero de momento le está costando mucho. Monero sigue estando mal, otra zombie coin. Ripple rebota un poco, da la sensación de que quiere subir hacia la zona quizás de los 1100 o incluso un poco más. Da la sensación. Tezos rebota, esa vela es buena, sale rompiendo los 788 y podría ir hacia la zona de los 880. Por fin una vela decente en Tezos y por fin parece dar la sensación de que quiere subir algo en el corto plazo. Vamos. ZK también reacciona, esta vela de momento está siendo positiva, está siendo buena. Si cierra así con un cuerpo de la vela envolviendo las anteriores, podría haber rebote los próximos días. Cílica no termina de corregir, se ha estabilizado en esa zona de 240. Nosotros pensamos que todavía puede caer un poco más, pero no lo sabemos seguro. Y ZRX rebota en esos niveles en que está más o menos en una zona de soporte. Todavía no es la vela que esperamos una vela que arranque y suba hacia la zona de los 3600, pero por lo menos ya empieza a dar sensación de que en esa zona entra dinero y que no lo dejan caer mucho porque había tenido un par de días correctivos y vuelve de nuevo a subir en esos niveles. Así que bueno, vamos con el Bitcoin para terminar. Este ha sido el repaso de las altcoins. Vamos con el Bitcoin. Aquí lo tenemos. Está en 48.050, más o menos parecido que como hemos empezado el análisis, en esa zona más o menos de soporte. Ya veis que ha tenido en las últimas horas un movimiento bajista. En cuanto nos salgamos de esta pequeña corrección, volverá a ir hacia los 48.764. Pero yo creo que el fin de semana va a estar tranquilo en el Bitcoin y donde va a estar la atención va a ser en las altcoins, todas esas que hemos comentado que están bastante interesantes, seguramente habrá movimientos y el Bitcoin pues yo creo que hasta el domingo por la noche estaremos bastante tranquilos. Así que nada, eso es todo por ahora, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo.
Hasta luego.